Listos, muy bien. Bueno. Les agradezco, como les decía, por la asistencia a esta convocatoria. El día de hoy vamos a tratar de ver algunas generalidades de nuestro proyecto formativo y darles algunas indicaciones referente a cumplimiento de las tareas en especial y algunos parámetros especialmente relacionados con lo que tiene que ver al producto que debemos lograr. Eso es muy importante, ¿no? Porque una de las cosas principales es el producto final que debemos lograr. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Listos. Bueno. ¿Me confirman, por favor, si están viendo esta diapositiva, esta presentación? Sí, se ve, Licen. Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Julio Cabrera. Voy a tener el gusto de compartir en este nivel el proyecto formativo de aprendizaje y enseñanza del sistema de relaciones y funciones numérico, estadístico y probabilidades. Muy bien, el contenido del taller está enfocado, el contenido del proyecto, perdón, está enfocado en 4 talleres que son los que vamos a ver a lo largo de este nivel. Los 2 primeros talleres van a estar enfocados en el primer parcial y los otros taller 3 y 4 en el segundo parcial. Ustedes espero que hayan revisado el aula virtual, ahí está cada uno de los talleres, especificado también el resultado de aprendizaje que esperamos conseguir en cada uno de ellos y las actividades que se van a realizar. Por favor, algo que deben tener muy en claro es que nosotros necesitamos en cada proyecto formativo conseguir un producto, ¿no? Un producto que nos va a resolver un problema relacionado a nuestro contexto, que es el contexto educativo. Entonces, en este sentido, el producto que nosotros hemos planteado está dedicado a la creación de un recurso pedagógico matemático relacionado con cada uno de los temas que se van viendo en los diferentes talleres, ¿no? Entonces, siempre ustedes deben estar centrados en conseguir ese producto. Ese producto está estrechamente relacionado con el resultado de aprendizaje que queremos conseguir con su formación y lógicamente relacionado también a resolver, como les decía, un problema del contexto, ¿no? Entonces este producto lo hemos dividido en 2 partes, ¿ya? Básicamente la primera parte está en el diseño de este recurso pedagógico y la segunda parte está en ponerlo en funcionamiento, tratar de ejecutarlo o elaborarlo este recurso. Esas son entonces las partes con las que va a estar nuestro proyecto formativo relacionado, ¿no? Entonces siempre vamos a estar viendo eso. En este primer parcial lo que vamos es a diseñar el recurso pedagógico, ¿no? Aplicado a la matemática. Entonces nosotros tenemos 2 meses para hacer este diseño y en los 2 siguientes vamos a hacer la ejecución. En el aula nosotros tenemos una parte práctica, ahí es donde vamos a hacer este diseño, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diseño? Simplemente el diseño debemos primerito enfocarnos en un problema. Ese problema lo vamos a justificar, vamos a plantear unos objetivos, vamos a poner un procedimiento y aquí nos faltan, ¿no?, los materiales que nosotros vamos a ocupar para diseñar nuestro recurso pedagógico. Entonces yo les invito a que ahora ustedes traten de pensar ya en un problema relacionado a la enseñanza y aprendizaje de la matemática, ¿no? Lógicamente que tenga relación de preferencia con nuestros temas que estamos viendo en cada uno de los talleres, ¿no? Nosotros hemos
En el primer taller lo que vimos es algo de la historia de la matemática, cómo surge la numeración en las diferentes civilizaciones. Entonces, fíjense, y aquí ya puede salir un problema, ¿no? Piensen ustedes en elaborar un recurso que sea innovador, que les permita a los estudiantes desarrollar algo de estos temas que nosotros hemos estado preparando y podamos aplicarlo de alguna manera, ¿no? Este recurso pedagógico puede ser elaborado, diseñado con materiales de reciclaje, puede ser elaborado mediante un software matemático, ya queda a su entera disposición, ¿no? Pero que sea algo que lo vamos a aplicar. Entonces, de cada una de las partecitas que está en la guía de estudio, ustedes podrían sacar un recurso, ¿no? Ya vayan pensando en eso. Entonces, por ejemplo, ahí estaba cómo aprendían a sumar los mayas, nuestros incas con los quipus, ¿no? Entonces, de eso ya pueden ustedes tranquilamente comenzar a idearse un recurso para el aprendizaje de algo en concreto, ¿ya? Ahora, por favor, aquí deben tener algo muy claro. A veces, cuando nosotros formulamos un problema, esto es una pequeña investigación que ustedes deben realizar. En un problema nunca jamás se empieza formulando con la palabra falta, ¿no? Y eso es algo muy común que cometemos siempre, en todo nivel. Inclusive compañeros que están ya por graduarse, siempre creemos que la palabra falta es un problema. Saben poner problema, falta de recursos pedagógicos para el área de matemáticas. Ese no es un problema. La palabra falta siempre indica que es una causa, una consecuencia de un problema que no nos damos cuenta, a veces no podemos identificar. Entonces, por ponerles un ejemplo, que no sea en el área académica. Una empresa se menciona, por ejemplo, como un problema falta de materia prima. Entonces, ese no es el problema. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, el problema es que se paraliza, se me ocurre, el proceso de producción. Ese es el problema. ¿Por qué se paraliza el proceso de producción? Por la falta de materia prima, que es muy diferente, ¿no? Entonces vean ustedes ahí. Entonces eso hay que aprender a formular y siempre deben tener en cuenta ustedes cuando vayan a hacer su proyecto de investigación, alguna investigación, la palabra falta no es un problema, ¿no? Y ya les digo porque siempre esto pasa, ¿no? Se les manda a hacer el recurso pedagógico y ponen como el problema falta de algo, falta de docentes, falta de material didáctico, falta que se nombre la autoridad. Esa es consecuencia de algo mayor, ¿no? De un problema que está atrás de eso. Si yo no tengo, saben poner falta de docentes capacitados, entonces eso no es un problema, ¿no? El problema quizás se vea en otro aspecto, en el bajo rendimiento académico, por ejemplo. Si yo no tengo materiales adecuados, puede ser que la enseñanza de la matemática no sea la adecuada, ¿no? Pero no, nunca falta. Entonces ustedes ya pueden comenzar a identificar algún problema y de eso vamos a hacer un recurso pedagógico, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro objetivo. Ya siempre deben estar ustedes pensando en eso. Entonces, como les digo, en este parcial vamos a diseñar ese recurso y ustedes ya deben seguir pensando mano a mano en un problema que se puede dar con el aprendizaje, ¿no? Muy bien. Ustedes han visto la estructura del aula. En la estructura del aula nosotros tenemos estos parámetros que son las actividades Profe, disculpe. principales. Dígame. O sea, en el recurso que usted estaba indicando que toca hacer, el, en la parte del problema, o sea, usted nos está explicando que no es un problema global, como estaba diciéndole que la falta de recursos o la falta de profesores, eso no, sino dentro del aula y dentro de la asignatura. Correcto. A ver, por ejemplo, ¿cuál puede ser un problema? Digo yo, un problema global, un problema general. El bajo rendimiento académico. Ese es un problema.
¿A qué se debe ese bajo rendimiento académico en matemática, por ejemplo? Al desinterés. Puede ser el desinterés de los estudiantes, la desmotivación o la falta de recursos pedagógicos adecuados. Tienen aulas debidamente equipadas, ¿sí? Entonces eso es muy diferente. Entonces un problema puede ser el bajo rendimiento académico en matemáticas. ¿Listo? Ahora, si quieren algo, hacerlo algo más concreto, alguien tiene, por ejemplo, problemas en transformar unidades de medida, ¿ya? Entonces pueden plantear un problema en ese sentido, ¿no? Eh, y listo, y en base a ese problema vamos a hacer el recurso, ¿sí? Más o menos se trata de eso, ¿ya? Entonces puede ser, por ejemplo, un problema inadecuada enseñanza del proceso de transformación de unidades de medida. ¿Ya? Por ejemplo, no puedo transformar o hay problemas que los alumnos entiendan a transformar de kilómetros a metros, de metros a kilómetros, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo idearme un recurso para que les ayude a los estudiantes a solucionar ese inconveniente que tienen, ¿no? Ya por ponerles algo sencillo. Ujú. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me ideo algo que les permita a ellos potenciar y aprender de buena manera la transformación de unidades, por ejemplo, ¿no? En este caso, medidas de longitud. Puede ser lo que ustedes deseen. Algo sencillo, ¿no? No se complique mucho, ¿ya? En ese sentido, más o menos, ¿no? Y que les digo que debe estar ligado a los talleres que tenemos nosotros, ¿ya? No sé si tengan alguna otra pregunta al respecto. ¿Sí? Bueno, espero que esté entendido lo que queremos decir, ¿no? Ujú. Entonces les digo, la clave está en formular bien el problema, ¿no? Entonces siempre pongan, por ejemplo, inadecuada enseñanza, se me ocurre del cálculo de figuras geométricas. Ah, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese es un problema, ¿ya? Y nosotros vamos a darle solución a ese problema a través de la creación de un recurso pedagógico. Que el recurso, vean, no es que va a ser tampoco algo sofisticado, nada. Entre más sencillo sea, mucho mejor, ¿no? Si lo podemos hacer con software, también vale, ¿no? No hay ningún inconveniente. Bien, entonces, como les decía, ustedes ya habrán visitado el aula. Siempre, por favor, estén pendientes de las tareas. En este parcial vamos a tener 4 tareas. Algunos ya lo están haciendo, lo han hecho bien. Yo estoy chequeando juntamente con su tutor individual y lo están haciendo bien, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido problemas. Entonces, en la primera tarea debían hacer un organizador gráfico referente a la historia de la matemática. Ese organizador gráfico puede ser hecho a mano, puede ser hecho también con algún software, como ustedes desean, y ahí están las indicaciones necesarias, ¿no? Diríjanse por favor a la sección recursos de interés, que está aquí, ¿no? Es la última. Ahí hay una carpeta que se llama descargables, ahí está la guía si es que no pueden visualizarla en la parte. La guía también está en el material de estudio, ¿no? Pero a veces tenemos dificultad porque en el material de estudio la guía está propuesta como un libro electrónico y a veces tenemos dificultad en poder visualizar ese libro. Entonces podemos descargarnos dentro de recursos de interés y en la carpeta descargables. Ahí está la guía, ¿no? Desde ahí se saca todo el material base. Bueno. Nosotros hemos tenido una reestructura en cuanto a calendario de este nivel y la fecha que ustedes pueden presentar es hasta el 28 de octubre esta tarea, ¿no? En la tarea siguiente, de igual manera se les pide realizar una infografía o un ordenador gráfico de los procesos didácticos y pedagógicos para la enseñanza de la matemática, ¿no?
Entonces, de igual manera, ustedes pueden tomar como base la guía y realizar este ordenador gráfico o una infografía. De igual manera, ¿no? Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo con un software, como ustedes deseen. No hay ningún inconveniente en ese sentido. Traten siempre de subir las tareas en formato PDF, porque es un formato que a nosotros nos permite calificar la tarea de mejor manera y no ocupa tanto espacio como es otro tipo de archivos, ¿no? Entonces esto también es solamente cuestión de darle lectura y vean que de esto de aquí podemos sacar muchos recursos, ¿no? En esta parte, por ejemplo, se les está a ustedes poniendo una lista de un software especializado en matemáticas. Realmente, si es que ustedes pudieran especializarse en unos 2 o 3 de esos software de esa lista que está ahí, van a ver que son programas que nos ayudan muchísimo a solucionar grandes dificultades que nosotros tenemos para enseñar a matemática, ¿no? Vean esto, por ejemplo, de esta pandemia que tenemos nosotros ahora, nos ha enseñado de que debemos tomar nosotros otras cosas que quizás nunca teníamos en mente, ¿no? El uso de software en los últimos tiempos es lo que se está adentrándose en todas las materias y mucho más en matemáticas, ¿no? Yo les recomiendo un programita que está ahí, que es el GeoGebra, que yo pienso que todo docente debería manejar ese software, que nos va a ayudar a potenciar muchísimo lo que es la enseñanza de la geometría en especial, ¿no? Y cada uno de los software que está ahí tiene aplicaciones específicas que ustedes deberían tratar de interesarse en verlo, ¿no? Interésese en verlo, en tratar de ver para qué sirve, de manipularlo, de utilizarlo. Y les digo que da muy buenos resultados, ¿no? Ustedes que le entran mucho a la tecnología, todo deberían ser los primeros en manejar ese tipo de recursos. Entonces, de ahí también puede sacarse un recurso, ¿no? Si alguien, por ejemplo, quiere ver el software y le interesa si hace algo con ese software, puede crear, por ejemplo, un manualcito pequeñito para enseñar a calcular el área de un cuadrado, se me ocurre, con el programa GeoGebra, por ejemplo. Y yo hago una guía de unas 2 o 3 hojas para que puedan aplicar los alumnos, que a través de esas hojas ellos puedan eh, calcular el área de un triángulo, de un cuadrado, lo que ustedes deseen, también vale, ¿no? También es un recurso válido, un recurso pedagógico, ¿sí? También pueden ponerlo, enfocarlo por ahí. Bueno, la tarea 3 ya tiene que ver un poco con los sistemas de numeración. Aquí entramos en un estudio de los sistemas de numeración. Nosotros empleamos el sistema de base 10, como ustedes saben, pero hay otros sistemas que son muy útiles en la vida práctica, en la vida profesional, ¿no? Especialmente el sistema binario, el octal, el hexadecimal, se utiliza muchísimo en los actuales momentos, hay que ponerle énfasis en eso, ¿ya? Entonces aquí ustedes deben tratar de explicar a los estudiantes la importancia que tiene aprender estos sistemas de numeración binaria, ¿no? A veces uno de los grandes problemas en matemáticas es que nosotros lo hacemos muy memorista. Por ejemplo, enseñamos a que el perímetro del cuadrado es la suma de los lados, que el área del rectángulo es base por altura, pero no enseñamos al alumno en realidad qué es el perímetro, qué es el área. Entonces ahí viene un poco el problema de nuestra matemática, ¿no? Que es a veces muy memorista, lo hacemos mecánicamente, de memoria. Y le preguntamos al alumno, calcula el área, todo, y ¿para qué le sirve eso? ¿No? Entonces siempre deben ustedes tratar de enseñar la parte teórica de la matemática, que es fundamental, y también que vaya con aplicaciones, siempre relacionen con aplicaciones de la vida ordinaria, ¿no? Que es muy bueno. Entonces, en esta tarea ustedes lo que deben hacer es
unos ejercicios relacionados a la transformación de bases que están en nuestro sistema de base 10 a binaria y a octal. Para ello lo único que hay que hacer son divisiones sucesivas. ¿Ya? Si vamos a transformar un número a binario, consiste en realizar divisiones sucesivas para 2, para 2, para 2. Si lo quiero transformar en sistema octal, deberemos dividir para 8, para 8, para 8, y así sucesivamente, ¿no? Esto tienen que presentarlo hasta el 6 de noviembre. Y deben seguir las indicaciones. Finalmente, la última tarea, que es la tarea 4, cuya fecha máxima de presentación es el 3 de diciembre, está relacionado con el aprendizaje de ecuaciones, ¿no? Es algo muy importante que ustedes deben conocer para que puedan a su vez impartir a sus estudiantes. La ecuación, por ejemplo, es la base fundamental para comprender lo que son funciones, ¿no? Es algo que se utiliza muchísimo. Si yo siento bien las bases de lo que son las ecuaciones, comprender lo que son funciones, que eso se ven desde básica superior hasta la universidad, es fundamental, ¿no? A veces el problema de las funciones es que no conocemos bien las ecuaciones, y ahí viene el problema. Y a plantear ecuaciones, a resolver ecuaciones, es algo que nos va a servir siempre, ¿no? Entonces, vean, ustedes ya pueden ir pensando, ¿no? En las ecuaciones, por ejemplo, lo que causa problemas también es el despeje de fórmulas, ¿no? A veces tenemos dificultad ahí. Entonces, yo puedo construirme algún recurso. Yo vi, por ejemplo, que un alumno se hizo unos números con madera, unos números sencillos, ¿no? Y también tenía, por ejemplo, X, la variable X, y se puso un signo igual hecho de madera, ¿no? Y les enseñaba a través de esas figuras a despejar las fórmulas, ¿no? Entonces, él ponía las maderas ahí y los niños iban, ¿no? Este que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Le cogían el número hecho con madera y le pasaban al otro lado a dividir. ¿Sí? Entonces, vean, un recurso tan sencillo, tan bonito, a mí me gustó mucho y yo lo imité, lo apliqué en mis clases y créanme que da muy buen resultado, ¿no? Es una manera de cómo se pueden enseñar el despeje de fórmulas. Cuando pasa en un lado está sumando, el otro restando. Entonces ellos jugando, ¿sí? Cogen el signo menos y le pasan al otro lado, van aprendiendo, ¿no? Y luego ya cuando debemos realizar ejercicios, lo hicieron de manera muy sencilla, muy fácil. Entonces siempre el objetivo, como les digo, está pensado en el producto, ¿no? Ustedes vayan viendo a ver qué se les ocurre. Yo les digo, a veces son cosas muy sencillas, ¿no? Ya. Algo que también está pendiente ahí, simplemente nos faltaría una evaluación que se va a dar al final del primer parcial. Recuerden que cada parcial tiene 4 semanas. Entonces esa evaluación ya está en el aula, ¿no? Y se va a habilitar cuando se termine el primer taller. Esa evaluación también deben hacerla ustedes. Esa evaluación está tendiente también a prepararles para el examen del primer parcial, que deberán hacerlo, me parece que va a ser el 5 de diciembre, ¿no? Entonces, después de que se culmine cada taller, va a haber una evaluación. Se culmina el segundo taller, va a haber otra evaluación. Y de las 2 evaluaciones vamos a sacar las preguntas para el examen del primer parcial. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud hasta ahora. Preguntas. No, Sí está todavía claro. no quedan preguntas. Ya está claro. Bien. Fíjense, para el día de hoy íbamos a hacer algunos ejercicios de cambios de sistemas de numeración y también ecuaciones, pero tengo un problema con el dispositivo, con la pizarra digital, y yo les ofrezco para el día martes, vamos a realizar una nueva tutoría
Y ahí vamos a resolver algunos ejercicios que quedan pendientes para que ustedes no tengan ningún problema en realizar las tareas. Mayra está levantando la mano, ¿alguna duda? Buenas No. noches. Buenas noches. De la tarea número 3, creo que es. ¿Dónde dice de la página 33, 35 y 36 toca realizar todas esas actividades? Sí, todas esas actividades. Ya, el día martes vamos a resolver algunos ejercicios, ¿ya? Y vamos a resolverlos de ahí del deber, ¿no? De la tarea. Ustedes traten de chequear si tienen alguna duda. Por favor, ahí me la hacen saber y podemos resolver el ejercicio que ustedes me pidan, ¿no? No habría ningún inconveniente en eso. Entonces, por favor, ¿qué es lo que van a tener que hacer ustedes? Vayan pensando en el recurso que ustedes pueden hacerlo. Una, vayan chequeando los ejercicios que deben resolverlos. Si tienen algún problema en alguno de ellos, los vamos a resolver el día martes. Y de esa manera vamos a ir avanzando, ¿no? Eso era lo que quería indicarles el día de hoy. Esperemos vernos el día martes, como les dije. Vamos a tratar de hacer a las 7 de la noche más o menos. Y por favor, entonces, revisen el material, vean si tienen algún problema en algún ejercicio sobre ecuaciones, sobre transformaciones, los que están ahí, y los vamos a ir haciendo para que ustedes puedan resolverlos y no tener ningún inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, bueno. Sí, pero Ya, alguien me dice, ¿dónde registramos la asistencia? En lo que es modalidad a distancia no se registra la asistencia, por favor, así que no se preocupen, ¿no? Yo las personas que han ingresado ahora, realmente lo que nos sirve es para tratar de ayudarles, si les falta un medio punto por ahí y yo veo que ustedes han asistido, yo les ayudo de esa manera, ¿no? Las personas que no han podido asistir, esto queda grabado también para que puedan poder verlo de nuevo. Y entonces les quiero comprometer para que el día martes nos reunamos nuevamente a partir de las 7 más o menos, yo voy a programar. Y lo que vamos a hacer es solamente a resolver ejercicios, ¿no? Ya algo más práctico. Yo ahora quería darles esta visión general que tengan ustedes de lo que queremos conseguir y para que ustedes puedan aplicar. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, algo, por favor, yo les voy a dejar en la mensajería, les voy a dejar mi número de teléfono, cualquier duda que ustedes tengan, me pegan ahí una llamadita, ¿no? No hay ningún problema. sí, profe, gracias. Cualquier duda que tengan. Yo pienso que es mucho más fácil comunicarnos a veces por el teléfono, a veces en el aula es hasta leer los mensajes, yo los leo al día siguiente, eso. Ustedes también me pueden dejar ahí, no hay ningún problema, ¿no? Los mensajes yo los leo al día siguiente generalmente, pero si tienen alguna duda, cualquier cosa, me pegan una llamadita ahí al teléfono, ¿no? No importa, por favor, si es sábado o domingo, estamos dispuestos a ayudarles, no tengan inconveniente en eso, ¿no? Ya les voy a poner aquí también mi número de teléfono y cualquier duda que tengan con la materia, ahí está mi número, ¿no? ¿Sí lo están viendo? No sé. Profe, Ya. Dígame. Dígame, Fernanda. es que no veía su número, pero ya vi. Listos. Entonces, por favor, revisen el material. Traten de hacer ustedes los ejercicios, por favor. Es muy importante que ustedes lo resuelvan, ¿no? Ese problema de las matemáticas también, de todas las materias, es que
Debemos tratar de hacer nuestro esfuerzo propio, ¿no? Tratemos de hacer hasta donde más podamos. Si no podemos, entonces el día martes vamos a despejar todas las dudas que tengan, ¿ya? Fernanda, no sé si algo más, ¿no? Listos. Bueno, no me queda más que agradecerles y esperarles el día martes para la resolución de los ejercicios, ¿no? De la tarea, de algunos ejercicios de la tarea. Si no tienen ninguna otra pregunta, nos veremos entonces el día martes, ¿no? Les agradezco mucho por la asistencia y esperemos Ya, profe, gracias igual. con éxito, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes.